Dicen que el amor de una madre es incondicional, pero nadie te cuenta qué pasa cuando ese amor se convierte en un estorbo. Me llamo Marcela, y a mis 55 años, aprendí que ser el cimiento de una familia no te garantiza un lugar en ella cuando la estructura está completa. La silla de plástico en el vestíbulo de la residencia de ancianos se sentía fría contra mi espalda mientras veía a mi hijo Diego firmar los papeles de admisión con la precisión mecánica de quien rellena la lista de la compra. Su mujer, Sandra, estaba a su lado, consultando el móvil con la impaciencia de quien tiene sitios más importantes a los que ir, mientras mi nieta Sofía se negaba a mirarme, con los ojos fijos en las paredes de color beige institucional, como si las estudiara para un examen que no podía permitirse suspender. «Es solo temporal, mamá», dijo Diego sin mirarme a los ojos, las palabras cayendo de sus labios como piedras en un estanque, creando ondas de dolor que se extenderían de formas que él no podía ni imaginar. «Hasta que organicemos todo. Lo entiendes, ¿verdad?» Pero yo lo entendía perfectamente. Entendía que la mujer que le había cambiado los pañales, que había recorrido el pasillo con él en brazos durante incontables noches de fiebre, que había doblado turnos para pagarle las botas de fútbol y los libros del colegio, se había convertido en un problema que resolver en lugar de una persona a la que amar. Entendía que mis manos artríticas, que habían amasado la masa de sus tartas de cumpleaños y remendado sus vaqueros rotos hasta que eran más parche que tela original, ahora se consideraban una carga en vez de un símbolo de devoción. La directora de la residencia, una mujer delgada con ojos amables y una compasión ensayada, explicó las normas y el horario de visitas con la suave eficiencia de quien ha dado ese mismo discurso cientos de veces a familias que llevaban la misma expresión de alivio culpable que inundaba los rostros de mis hijos. «Tenemos actividades durante la semana», dijo, señalando una sala común donde varios ancianos estaban sentados en sillas de ruedas, dispuestas en torno a un televisor que emitía un concurso que nadie parecía estar viendo. «Manualidades los martes, cine los viernes, y animamos a las familias a venir en cualquier momento durante el horario de visita. Visitas de la familia». La frase quedó flotando en el aire como una promesa que nadie tenía intención de cumplir. Sandra ya se había movido hacia la salida, con su bolso de marca aferrado a un costado como una armadura, mientras Sofía estudiaba las baldosas del suelo, con la intensidad de quien memoriza el mapa de su propia ruta de escape. Diego forcejeaba con mi maleta, la misma maleta maltrecha que yo había hecho para nuestras vacaciones familiares cuando él era pequeño, cuando una semana en la playa parecía la aventura más mágica que el mundo podía ofrecer. «Su habitación está en la segunda planta», continuó la directora, guiando nuestro peculiar desfile por un pasillo que olía a desinfectante industrial y a algo más que no pude identificar del todo. Quizás resignación, o el peso acumulado de demasiados adioses susurrados. «Habitación 237. Al principio tendrá una compañera, la señora Elena Vega. Lleva aquí unos 6 meses y se conoce muy bien el sitio». El viaje en ascensor duró 30 segundos, pero en ese espacio reducido con mi familia, el silencio se alargó como si fueran años. Quise preguntarle a Diego si recordaba la mañana de Reyes cuando tenía 7 años, y yo me había quedado despierta hasta las 3 de la madrugada montándole la bicicleta, con los dedos sangrando por pelearme con unas instrucciones escritas en 3 idiomas, ninguno de los cuales parecía corresponderse con las piezas esparcidas por el suelo del salón. Quise preguntarle a Sandra si se acordaba del día que me llamó llorando, abrumada por un bebé con cólicos y un marido que trabajaba 16 horas al día, y de cómo había cruzado la ciudad para acunar a Sofía, hasta que se durmió mientras Sandra por fin conseguía el descanso que necesitaba desesperadamente. Pero no dije nada. A veces, amar significa tragarse las palabras, incluso cuando saben a cristales rotos. La habitación 237 era pequeña pero limpia, con 2 camas individuales separadas por una mesilla de noche y una ventana que daba al aparcamiento donde el coche de Diego esperaba como un vehículo de huida. Elena Vega era una mujer menuda de unos 70 años, con el pelo canoso recogido en una trenza y unos ojos que habían visto lo suficiente del mundo como para reconocer el dolor cuando entraba por su puerta. «¿El primer día?», preguntó con delicadeza, y yo asentí,
incapaz de confiar en que mi voz no se quebrara como el hielo en el deshielo de primavera. Se hace más fácil. No mejor, necesariamente, pero más fácil. Diego dejó mi maleta en la cama vacía, con los movimientos cuidadosos de quien manipula pruebas en la escena de un crimen, y luego se quedó allí, mirando alrededor de la habitación como si memorizara detalles para un informe que nunca tendría que redactar. Sandra permaneció en el umbral, con un pie ya en el pasillo, lista para huir en cuanto la cortesía se lo permitiera. «Bueno», dijo Diego, y esa palabra cargaba con el peso de todo lo que no nos estábamos diciendo, todo lo que permanecería enterrado bajo capas de justificación y culpa. «Será mejor que te dejemos instalarme, como si esta habitación institucional con su moqueta industrial y su luz fluorescente pudiera convertirse alguna vez en un hogar. Como si el único armario pudiera contener no solo mi ropa, sino los recuerdos de la mujer que había cosido la mayor parte de ella, quedándose hasta tarde con su vieja máquina de coser Singer, porque los vestidos de tienda eran lujos que no podíamos permitirnos. Como si la estrecha cama pudiera soportar el peso de 55 años de experiencias que habían conducido a este momento de abandono disfrazado de pragmatismo. «Te llamaré», prometió Diego, y casi le creí. Igual que le había creído cuando dijo que me visitaría más a menudo después de la muerte de su padre, cuando la casa se volvió demasiado silenciosa y los días demasiado largos para una mujer que se había pasado 30 años organizando su vida en torno a las necesidades de los demás. Igual que le había creído a Sandra cuando prometió incluirme en las cenas familiares, antes de que me convirtiera en la incómoda sujetavelas que le recordaba que su marido había existido antes de que ella llegara para perfeccionarlo. Me abrazaron para despedirse. Abrazos breves y obligatorios que se sintieron como el pésame en un funeral por alguien que todavía respiraba. Sofía me dio un beso en la mejilla con unos labios que apenas me rozaron. Su incomodidad adolescente ante mi situación era palpable en la forma en que se apartó rápidamente, como si la edad y el abandono pudieran ser contagiosos. Y entonces se fueron, sus pasos resonando en el pasillo como la cuenta atrás de todo lo que yo había creído permanente en mi vida. A través de la ventana, vi a Diego ayudar a Sandra a subir al asiento del copiloto, el mismo gesto cortés que había aprendido viendo a su padre abrirme la puerta durante 32 años de matrimonio. Pero la cortesía sin amor es solo teatro, y yo ya no formaba parte de su función. Si disfrutas de estas historias emotivas que nos recuerdan la fuerza que todos llevamos dentro, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores, y tu apoyo lo es todo para nosotros. Y, por favor, comenta con tu ciudad, para que sepa a dónde llegan estas historias que entienden que, a veces, las batallas más duras se libran en silencio. Elena me ofreció un pañuelo que no me había dado cuenta de que necesitaba. «Siempre prometen llamar», dijo en voz baja, acomodándose en la silla junto a la ventana. «Algunos lo hacen, otros no, pero sobrevivimos de todas formas». Sobrevivir. Qué palabra tan dura para lo que yo había pensado que era vivir. Pero quizás Elena tenía razón. Quizás la supervivencia era todo lo que podíamos esperar una vez que nos convertíamos en un estorbo para las personas por las que habíamos sacrificado todo para criarlas y cuidarlas. Quizás esta habitación estéril no era el final de mi historia, sino simplemente el comienzo de un capítulo que nunca había planeado escribir. Fuera, el coche de Diego desapareció al doblar la esquina, llevando a mi familia de vuelta a sus vidas. Unas vidas que, al parecer, se habían llenado tanto que ya no incluían a la mujer que las había hecho posibles. Pero yo todavía respiraba, todavía pensaba. Y en algún lugar, bajo el dolor del abandono, algo más se agitaba, algo que se parecía sospechosamente a la determinación. La primera noche en un lugar que no era mi hogar, me enseñó que la dignidad no necesita público, y que la fuerza a veces crece más en la oscuridad. Las llamadas llegaron con menos frecuencia de la que Diego había prometido, y cuando lo hacían, tenían el eco hueco de la obligación más que del afecto. Cada martes, exactamente a las 3 de la tarde, mi hijo llamaba con la puntualidad de quien tacha tareas de una lista.
su voz con la cortesía distante que usaría con un cliente cuya cuenta estuviera gestionando, en lugar de con la mujer que le había cantado nanas durante sus primeros 8 años de vida. «¿Cómo estás, mamá?», preguntaba, y yo podía oír el crujido de papeles de fondo, el tecleo del ordenador que me decía que estaba compitiendo por su atención con lo que fuera que su trabajo exigiera. «¿Te están tratando bien?», ellos. Como si el personal de la residencia fueran extraños que me habían impuesto, en lugar de las personas que él había elegido para reemplazarle en mi cuidado diario. Como si preguntar por ellos le absolviera de hacer las preguntas más profundas que podrían obligarle a enfrentarse a lo que le había hecho a la mujer, que había tenido 3 trabajos para mantenerlo en un colegio concertado, cuando la educación pública le pareció demasiado arriesgada para su niño precioso. «Estoy bien», respondía siempre, porque ¿qué otra cosa podía decir? Que contaba las horas entre comidas no porque tuviera hambre, sino porque la rutina era la única estructura que quedaba en una vida que había sido sistemáticamente desmantelada, que me había aprendido de memoria los patrones del papel pintado institucional porque mirar las paredes se había convertido en mi principal actividad, que algunas noches me quedaba despierta escuchando los suaves ronquidos de Elena y me preguntaba si así era como debía terminar mi historia, olvidada en un lugar donde la amabilidad venía de extraños, a los que se les pagaba por ofrecerla. «Bien, me alegro», respondía Diego, con el alivio de quien recibe buenas noticias sobre un problema que ha delegado con éxito a otros. «Sandra te manda recuerdos». Pero Sandra nunca se ponía al teléfono. En 6 semanas de llamadas de los martes, el cariño de mi nuera se había transmitido exclusivamente a través de las garantías cada vez más forzadas de Diego, como si su afecto por mí necesitara un traductor para ser comprensible. Recordaba los primeros años de su matrimonio, cuando Sandra me llamaba directamente para preguntarme por las comidas favoritas de Diego, pidiéndome mis recetas con el entusiasmo de una recién casada ansiosa por complacer a su nuevo marido. Parecía tan agradecida entonces por mi ayuda, tan contenta con las tradiciones familiares que yo había mantenido cuidadosamente y transmitido como reliquias preciosas. «¿Me enseñas a hacer la tarta de cumpleaños de Diego?», me había preguntado durante su primer año de casados. Su voz brillante con esa clase de esperanza que nace de creer que el amor puede expresarse a través de ingredientes perfectamente medidos y una cuidadosa atención al detalle. «Siempre dice lo especial que era la tuya cuando era pequeño». Pasé una tarde entera en su cocina, enseñándole pacientemente la técnica para incorporar la harina a la masa, sin que se bajaran los huevos, explicándole por qué el ingrediente secreto de mi madre, una cucharada de café en el bizcocho de chocolate, marcaba toda la diferencia. Sandra había tomado notas con su letra cuidada, haciendo preguntas con la intensidad de quien estudia para un examen que no puede permitirse suspender. Pero, al parecer, mis lecciones habían cumplido su propósito. Una vez que Sandra extrajo lo que necesitaba de mis conocimientos, una vez que dominó las recetas y absorbió las historias familiares que le ayudarían a entender la infancia de su marido, mi utilidad había expirado. Las llamadas se hicieron menos frecuentes y luego cesaron por completo. Cuando la veía en las reuniones familiares, era educada pero distante, tratándome con la cortés indiferencia que podría mostrarle a una vecina, cuyo nombre no acabara de recordar. Sofía había sido aún más directa en su abandono. Mi nieta, ahora con 17 años y armada con esa crueldad casual que los adolescentes esgrimen como un arma que no comprenden del todo, había dejado clara su postura durante la que sería mi última cena familiar antes de la residencia. La abuela tarda una eternidad en contar sus historias. Se había quejado cuando intenté compartir un recuerdo sobre la graduación del instituto de su padre. «En serio, ya lo hemos pillado. Papá era buen estudiante. ¿Podemos pasar a otra cosa?». Sus palabras me habían herido con la precisión de un bisturí, cortando décadas de historia familiar cuidadosamente conservada que yo esperaba transmitir como fotografías preciadas, asegurándome de que las generaciones futuras entendieran de dónde venían y qué sacrificios habían construido los cimientos de sus cómodas vidas. «Sofía, un poco de respeto», había dicho Diego, pero su corrección no tenía autoridad real. Era el tono de alguien que cumple con el trámite de la guía paternal
sin ninguna intención de imponer consecuencias reales. Sandra no había dicho nada, su atención aparentemente absorta en su móvil, deslizando el dedo por cualquier drama de las redes sociales que pareciera más interesante que el intento de su suegra de conectar con unos familiares que ya no la consideraban relevante. Solo digo, había continuado Sofía con la lógica implacable de la juventud que aún no ha aprendido cuando el silencio es mejor que la sinceridad, que es un poco deprimente cómo repite las mismas historias una y otra vez. O sea, abuela, ya sabemos que querías mucho a papá. Sabemos que lo sacrificaste todo. Pero esa fue tu elección, ¿sabes? Tu elección. Como si el amor fuera una decisión de negocios que pudiera evaluarse en función de la rentabilidad de la inversión. Como si las noches en vela que pasé cuidando a su padre durante una neumonía, los turnos extra que trabajé para pagar su equipo de béisbol, los sueños que pospuse para que él pudiera estudiar, como si todo hubiera sido un movimiento calculado en un juego elaborado, en lugar de la expresión natural del amor de una madre por su hijo. «Ya basta», había dicho finalmente Diego, pero su intervención llegó demasiado tarde, después de que el daño estuviera hecho, después de que mi nieta hubiera articulado lo que su padre aparentemente sentía, pero no tenía el valor de decir, que mi amor se había convertido en una carga, mis recuerdos en un estorbo, mi propia presencia en un recordatorio de obligaciones que ya no deseaban cumplir. El horario de visitas semanales que Diego había esbozado con optimismo durante mi ingreso duró exactamente 3 semanas. La primera semana vino el domingo por la tarde con Sandra y Sofía. Los 4 nos sentamos en la sala común, manteniendo una conversación tan forzada que parecía que estábamos leyendo un guión que ninguno había memorizado bien. La segunda semana solo apareció Diego, explicando que a Sandra le dolía la cabeza y Sofía tenía deberes que no podía posponer. La tercera semana trajo a Diego solo de nuevo, esta vez con la excusa de que la madre de Sandra estaba de visita y necesitaba su atención. Para la cuarta semana, las visitas cesaron por completo, reemplazadas por esas llamadas de los martes que se sentían menos como un contacto familiar y más como un trámite para asegurarse de que sus obligaciones legales se estaban cumpliendo. «Es que estamos muy liados ahora mismo», explicó Diego durante una de esas llamadas, su voz con el particular agotamiento de alguien que hace malabares con demasiadas responsabilidades. «Sofía está con las solicitudes para la universidad. La madre de Sandra ha tenido problemas de salud. El trabajo es una locura con este nuevo proyecto, pero las cosas deberían calmarse pronto. Y entonces podremos visitarte más a menudo. Pronto». La palabra que había reemplazado al amor en el vocabulario de mi familia. Pronto te visitaremos. Pronto las cosas serán diferentes. Pronto tendremos más tiempo. Pronto se convirtió en un destino que se alejaba cada vez más con cada semana que pasaba, como un espejismo que se disuelve en el momento en que te acercas lo suficiente para tocarlo. Empecé a entender que me habían categorizado, archivado en la sección de la vida de Diego, reservada para los problemas que se habían resuelto mediante la externalización. El cuidado de su madre había sido transferido a profesionales, liberándolo para centrarse en las relaciones y responsabilidades que él consideraba más urgentes. Ya no era familia. Era un servicio que se estaba gestionando, una cuenta que se mantenía a través del contacto mínimo requerido. Elena observaba este abandono sistemático con la tristeza cómplice de quien había visto demasiadas historias similares desarrollarse en los pasillos de nuestro hogar institucional. «Se dicen a sí mismos que están haciendo lo mejor para ti», dijo una noche mientras nos sentábamos junto a la ventana, viendo a las familias ir y venir en el aparcamiento. «Les ayuda a dormir por la noche». Pero yo no dormía nada bien. La cama estrecha con su colchón fino y sábanas ásperas se sentía como una prisión en comparación con la cama de matrimonio que había compartido con mi marido durante 32 años. La cama donde había amamantado a bebés con fiebres nocturnas y leído cuentos que se alargaban horas porque Diego siempre quería un capítulo más, una aventura más, antes de que el sueño lo venciera. Esa cama probablemente ya no existía, vendida o donada junto con todo lo demás que había hecho de mi casa un hogar. Diego había mencionado algo sobre reducir espacio y simplificar cuando vació mis pertenencias,
quedándose solo con lo que cabía en la única cómoda y el pequeño armario que representaban la capacidad de almacenamiento de mi nueva vida. Mi vajilla de boda, cuidadosamente conservada para ocasiones especiales que se habían vuelto cada vez más raras a medida que mi familia se volvía más ocupada y distante, desaparecida. Los álbumes de fotos que documentaban cada hito de la infancia de Diego, cada fiesta de cumpleaños, cada mañana de Reyes y cada partido de fútbol en el que yo había animado desde la banda, condensados en una única caja de zapatos que descansaba en mi mesilla de noche como un monumento a una vida que ya no parecía importarle a nadie más que a mí. Incluso mis utensilios de cocina, las herramientas que me habían permitido expresar amor a través de comidas cuidadosamente preparadas durante 30 años, habían sido considerados innecesarios para mis nuevas circunstancias. La sartén de hierro fundido que mi madre me había regalado para la boda, curada con décadas de cenas familiares y comidas de domingo. Las cucharas de palo, desgastadas y suaves por miles de horas removiendo sopas y salsas que habían alimentado a las personas que más amaba. La caja de recetas llena de fichas manchadas por los ingredientes y marcadas con notas sobre las preferencias de Diego, más vainilla en la tarta de cumpleaños, menos sal en la sopa porque Sandra se cuidaba la atención. Todo ello reducido a comidas institucionales servidas en bandejas de plástico. Comida que nutría el cuerpo, pero dejaba el alma hambrienta de la satisfacción que proviene de alimentar a la gente que amas con tus propias manos. Me estaba convirtiendo en un fantasma en la historia de mi propia familia, presente en sus recuerdos, pero ausente de sus vidas diarias, mencionada en tiempo pasado, aunque todavía respiraba, pensaba y los amaba con la misma intensidad que había definido cada decisión que había tomado durante los últimos 33 años. Pero los fantasmas, estaba aprendiendo, a veces ven cosas que los vivos no perciben. Y en mi estado de invisibilidad, estaba empezando a notar detalles que mi presencia había ocultado anteriormente. Verdades que mi familia asumía que yo estaba demasiado apartada para descubrir. Después de eso, me esforcé más. Dios me perdone, pero intenté hacerme más pequeña, más conveniente, menos la carga que claramente veían en mí. Cuando se acercaba el cumpleaños de Diego en noviembre, le pedí a Elena que me ayudara a llamar a la pastelería del barrio para ver si podían entregarle una tarta a su casa. Quería sorprenderlo con la misma tarta de chocolate que le había hecho durante 33 años, la que tenía el ingrediente secreto de café de mi madre, que había hecho que cada cumpleaños fuera especial. «Lo siento, señora», dijo el empleado de la pastelería cuando le expliqué lo que quería. «No hacemos entregas a domicilios particulares. Tendría que organizar la recogida o que alguien viniera a por ella. Por supuesto, ahora todo requería a otra persona, un intermediario que salvara la distancia entre mis deseos y la realidad. No podía simplemente hornear una tarta en mi propia cocina, envolverla con cuidado y llevarla a casa de mi hijo. No podía ver su cara iluminarse como cuando tenía 7 años y creía que su madre era capaz de hacer magia. En lugar de eso, tuve que llamar a Diego y pedirle que recogiera su propia tarta de cumpleaños, convirtiendo lo que debería haber sido un gesto de amor en otro inconveniente para su ya ocupada agenda. «Mamá, de verdad que no tenías por qué molestarte», dijo, y pude oír la gratitud forzada en su voz, el tono que la gente usa cuando intenta apreciar un regalo que ni quería ni necesitaba. Últimamente solemos coger algo del supermercado. Sandra está en una de sus rachas saludables, ya sabes, intentando reducir el azúcar y todo eso. La racha saludable de Sandra. Como si 33 años de tradición de cumpleaños pudieran ser descartados porque mi nuera había descubierto los beneficios de reducir el consumo de azúcar. Como si el amor horneado en cada capa de esa tarta pudiera ser reemplazado por algo más nutricionalmente óptimo de la sección de refrigerados del supermercado. «Lo entiendo», dije, aunque no entendía nada. No entendía cómo una familia podía abandonar tradiciones que una vez lo habían significado todo, cómo la eficiencia podía importar más que el sentimiento, cómo mi hijo podía sonar tan aliviado de ser liberado de la obligación de reconocer que su madre todavía recordaba el día en que nació.
La tarta estuvo en la nevera de la residencia durante 3 días, antes de que Elena y yo finalmente la compartiéramos con los otros residentes durante nuestra hora social semanal. La señora Jiménez, que ya casi no hablaba debido a su avanzada demencia, sonrió cuando la probó y dijo que le recordaba a las tartas que hacía su madre. Al menos, alguien apreció el secreto del café, aunque no lo recordara al día siguiente. La comida del día de la Almudena llegó como una prueba que estaba destinada a suspender. La residencia sirvió un menú especial en su comedor, decorado con recortes de papel que parecían manualidades de colegio. El personal se esforzó al máximo para que fuera festivo, pero las celebraciones institucionales tienen una cualidad hueca que ninguna cantidad de adornos puede disimular. Yo había asumido, ingenuamente, como resultó, que Diego me invitaría a unirme a su celebración familiar. Durante 33 años, yo había organizado las grandes comidas familiares, pasando días preparando platos que Diego y Sandra elogiaban con el entusiasmo de quienes disfrutan de comida realmente buena. La madre de Sandra me había pedido la receta de mi relleno, afirmando que era mejor que la versión tradicional de su propia familia. Mi tarta de la abuela había sido el postre favorito de Sofía, el que pedía durante todo el año cada vez que quería algo especial. Pero la invitación nunca llegó. En su lugar, Diego llamó el mismo día por la mañana para desearme un feliz día. Su voz brillante con la alegría artificial que la gente usa cuando intenta compensar su propia culpa. «Este año comemos en casa de la madre de Sandra», explicó, como si fuera una evolución natural en lugar de una exclusión deliberada. Su casa es más grande, y llevaba años queriendo organizarlo ella. Ya sabes cómo funcionan las dinámicas familiares. Dinámicas familiares. La frase quedó flotando en el aire como el humo de un fuego que estaba consumiendo lentamente todo lo que yo había pasado décadas construyendo. Al parecer, yo ya no contaba como dinámica familiar. Me habían reclasificado como otra cosa. Una obligación que podía gestionarse con llamadas telefónicas en lugar de con un sitio en la mesa. Claro, dije, porque ¿qué otra cosa podía decir? ¿Que esperaba ver a Sofía ayudar con la salsa como le había enseñado el año pasado? ¿Que esperaba continuar la tradición de que cada uno compartiera algo por lo que estaba agradecido? ¿Un ritual que nos había ayudado a sentirnos conectados incluso en los años difíciles? ¿Que quería sentarme a la mesa que había preparado para tantas celebraciones, rodeada de las personas que se suponía que me querían más que nadie en el mundo? «Te echaremos de menos», añadió Diego, y la mentira supo amarga incluso a través del teléfono. Si me fueran a echar de menos, habrían encontrado la manera de incluirme. Si mi presencia importara, alguien habría sugerido que la casa más grande de la madre de Sandra ciertamente podía acomodar a una persona más, especialmente a la abuela de la única nieta de la familia. Pero echar de menos a alguien y querer que esté presente son dos cosas diferentes, y yo estaba aprendiendo a distinguir entre el sentimentalismo impulsado por la culpa y el deseo genuino de mi compañía. Los preparativos de Navidad comenzaron en la residencia con la misma alegría decidida que había caracterizado la festividad anterior. Aparecieron guirnaldas en los pasillos, se montó un árbol en la sala común, y la directora de actividades anunció planes para un concierto navideño, con niños de un colegio local que cantarían villancicos para los residentes. Me encontré esperando la visita de Diego con la esperanza desesperada de quien se aferra al último trozo de madera de un naufragio. Seguramente la Navidad sería diferente. Seguramente la festividad que siempre había sido la celebración más preciada de nuestra familia le recordaría a mi hijo lo que habíamos significado el uno para el otro, la magia que habíamos creado juntos durante la infancia de Sofía, cuando creía en los Reyes Magos y en el poder de los deseos pedidos en la mañana del 6 de enero. Pasé semanas planeando qué les regalaría, calculando cómo estirar mi pequeña asignación de la residencia para comprar regalos significativos. Elena me ayudó a pedirlos por internet usando su tablet. Un libro de cocina para Sandra con versiones saludables de recetas tradicionales. Un diario encuadernado en piel para que Sofía escribiera sus pensamientos durante su último año de instituto. Y para Diego, una foto enmarcada de nosotros dos del día de su graduación universitaria, el día en que me abrazó tan fuerte,
y susurró que ninguno de sus éxitos habría sido posible sin mis sacrificios. Los regalos llegaron 10 días antes de Navidad, envueltos cuidadosamente en un papel que había elegido a juego con la personalidad de cada uno. Los coloqué bajo el pequeño árbol de nuestra habitación, imaginando el momento en que mi familia los abriría y recordaría que el amor no requiere etiquetas de precios caros, que el detalle importa más que el valor monetario. El 23 de diciembre llegó y se fue sin visita. El 24 llegó con su promesa de la magia de Nochebuena, pero mi familia, al parecer, estaba creando esa magia en otro lugar, con gente que no estaba confinada en instituciones y no requería arreglos especiales para incluirla en las celebraciones. La mañana de Navidad, llamé yo misma a Diego, rompiendo la rutina de los martes que se había convertido en nuestro único contacto regular. «¡Mamá! ¡Feliz Navidad!», respondió, y pude oír voces de fondo, la risa de Sandra, el parloteo emocionado de Sofía, los sonidos de una celebración familiar en pleno apogeo. «Me alegro mucho de que llames. Justo estábamos hablando de ti, hablando de mí». La frase que había reemplazado a «hablar conmigo» en el vocabulario de mi familia me había convertido en un tema de conversación en lugar de una participante, alguien de quien se discutía en lugar de incluir. «Tengo regalos para vosotros», dije, mi voz más débil de lo que pretendía. «Esperaba que pudierais pasar hoy, o quizás podría hacer que os los enviaran». La pausa que siguió se alargó lo suficiente como para oír los latidos de mi corazón en el silencio. Lo suficiente como para entender que mis regalos de Navidad representaban otro inconveniente en un día ya planeado en torno a las necesidades de otras personas. «¡Qué detalle por tu parte, mamá!», dijo finalmente Diego, su voz con la tensión particular de quien intenta sonar agradecido mientras calcula la logística de una obligación no deseada. «Hoy va a ser una locura por aquí, con los padres de Sandra y la familia de su hermana que vienen. Quizás podamos ver cómo hacerlo la semana que viene». La semana que viene, después de que la Navidad hubiera pasado, después de que la magia se hubiera desvanecido, después de que mis regalos parecieran una ocurrencia tardía en lugar de expresiones de amor, después de que ya no importara si me había acordado de ellos, porque ya lo habían celebrado sin mí. «Claro», dije, aunque sentía que la garganta se me cerraba en torno a las palabras. «La semana que viene está bien». Pero la semana que viene llegó y se fue, y la siguiente también, y mis regalos cuidadosamente elegidos permanecieron bajo el árbol de Elena hasta que ella sugirió amablemente que los donáramos a la campaña benéfica de la residencia para familias necesitadas. «Al menos alguien los apreciará», dijo en voz baja, y yo asentí porque no podía confiar en mí misma para hablar sin llorar. La verdad se estaba volviendo imposible de ignorar. Había criado a un hijo que veía mi amor como una deuda que ya había sido saldada, en lugar de un vínculo que requería un cuidado continuo. Había invertido todo en una familia que había utilizado mis sacrificios como peldaños hacia una vida en la que ya no había sitio para la mujer que la había hecho posible. Pero la parte más difícil no fue su ausencia en mis fiestas. Fue la comprensión gradual de que estaban aliviados por mi eliminación de sus vidas, que meterme en la residencia había resuelto un problema que habían sido demasiado educados para articular mientras yo aún vivía de forma independiente. Ya no era la matriarca de la familia que había construido. Era el vestigio del pasado de otra persona, un recordatorio de obligaciones que preferirían olvidar. Una mujer cuya utilidad había expirado en el momento en que su cuidado se volvió más complejo de lo que estaban dispuestos a proporcionar. Los otros residentes comenzaron a sentirse como mi verdadera familia, unidos por nuestra experiencia compartida de ser amados condicionalmente, por personas que habían encontrado más fácil delegar nuestro cuidado que reorganizar sus vidas para adaptarse a nuestras necesidades. Nos entendíamos de maneras que nuestras familias reales nunca lo harían, conectados por el dolor particular de ser olvidados por las personas que se suponía que más nos querían. Las llamadas cesaron en febrero, no de forma gradual, no con excusas o disculpas, sino con la brusca finalidad de una puerta que se cierra de golpe. La rutina de los martes, que había sido mi única conexión restante con la familia que había construido, simplemente dejó de existir,
como si alguien hubiera decidido que incluso 5 minutos de obligación semanal era demasiado para dedicarle a la mujer que les había dado todo. Esperé junto al teléfono ese primer martes, viendo pasar los minutos después de las 3, luego las 3:15, luego las 3:30. Elena fingió no darse cuenta de mi vigilia, entreteniéndose con un crucigrama mientras yo permanecía congelada en la silla junto a mi mesilla, mi mano apoyada en el auricular, como si quisiera hacerlo sonar por pura determinación. Pero el silencio tiene su propio peso, y para las 4 de la tarde ese silencio se había instalado en mi pecho como una piedra, pesada, fría e imposible de mover. Comprendí entonces que me habían seccionado por completo, apartado de la vida de mi hijo con la precisión clínica de un cirujano que extirpa algo enfermo que amenaza la salud de todo lo que lo rodea. El personal de la residencia, entrenado para reconocer las señales del abandono familiar, comenzó a tratarme con la particular delicadeza reservada a los residentes, cuyos parientes habían dejado de fingir que les importaba. Hablaban más bajo, se demoraban más durante las revisiones rutinarias, ofrecían raciones extra en las comidas como si la comida pudiera compensar de alguna manera la conexión humana que me había sido retirada, sin previo aviso ni explicación. «Quizás esté de viaje de trabajo», sugirió Carmen, la enfermera que me tomaba la atención cada mañana. Los viajes de negocios pueden ser impredecibles, pero ambas sabíamos que los viajes de negocios no duran indefinidamente, que incluso el profesional más ocupado puede encontrar 30 segundos para llamar a su madre y explicar por qué su rutina semanal se había interrumpido. Carmen me ofrecía esperanza de la misma manera que los profesionales médicos ofrecen analgésicos, no porque fuera a curar nada, sino porque podría hacer el sufrimiento más llevadero. Pasé las semanas siguientes estudiando cada interacción que había tenido con Diego, diseccionando nuestras conversaciones en busca de pistas sobre qué podría haber hecho mal, qué línea invisible había cruzado para desencadenar este abandono final. ¿Me había quejado demasiado de la comida de la residencia? ¿Había sonado demasiado necesitada cuando pregunté por las visitas de Navidad? ¿Mis regalos le habían avergonzado de alguna manera? ¿Le habían hecho sentir culpable por la disparidad entre mis circunstancias y su cómoda vida? Pero por mucho que examinara mi comportamiento, no pude identificar una transgresión específica que mereciera este borrado completo de su existencia. La única explicación que tenía sentido era la que había estado evitando. Mi valor para Diego había expirado en el momento en que mi cuidado se convirtió en su responsabilidad, y ahora que los profesionales habían asumido esa carga, simplemente no había razón para que él mantuviera ni siquiera un contacto mínimo. Elena me encontró llorando una tarde mientras veía a las familias visitar a otros residentes, mis lágrimas fluyendo con la persistencia constante de la lluvia de unas nubes que parecían permanentemente situadas sobre mi cabeza. Se sentó a mi lado en el pequeño sofá de la sala común, su mano curtida encontrando la mía con la suave autoridad de quien ha consolado a demasiadas mujeres en circunstancias idénticas. «Se cuentan historias a sí mismos», dijo en voz baja, su voz apenas audible por encima del programa de televisión que proporcionaba ruido de fondo a nuestras decepciones diarias. «Historias sobre cómo estamos mejor aquí, cómo recibimos cuidados profesionales que ellos no podrían dar, cómo nos visitan en espíritu aunque no nos visiten en persona. Las historias se vuelven más fáciles de creer cuanto más tiempo pasan sin vernos». Quise discutir su evaluación, defender a Diego de acusaciones que me parecían demasiado duras, aunque encajaran perfectamente con su comportamiento. Pero las madres protegen a sus hijos incluso cuando esos hijos han dejado de protegerlas a ellas, incluso cuando la evidencia sugiere que esa protección ya no es merecida ni apreciada. Solía llamarme todos los días cuando su padre se estaba muriendo, susurré, recordando aquellas terribles semanas en que el cáncer consumió a mi marido con una crueldad sistemática. A veces 2 veces al día. Estaba tan preocupado por mí, tan pendiente de cómo lo estaba llevando todo. Elena asintió con la comprensión de quien ha vivido lo suficiente como para reconocer los patrones que gobiernan las relaciones humanas. «El duelo hace que la gente se sienta impotente», dijo. «Llamarte le hacía sentirse útil, pero ahora que estás instalada en un lugar seguro,
Ya no necesita sentirse útil. Te has transformado de una persona con necesidades a un problema que ha sido resuelto. La precisión de su observación cortó más profundo que cualquier crueldad deliberada. Diego no había dejado de quererme. Simplemente me había reclasificado de miembro activo de la familia a obligación gestionada, como el pago de una hipoteca o la prima de un seguro que requiere atención ocasional, pero no exige inversión emocional. Marzo llegó con su promesa de renovación primaveral, pero dentro de la residencia, las estaciones parecían teóricas en lugar de reales. El cambio de tiempo existía más allá de ventanas que no se abrían, vislumbrado durante breves paseos por el patio que servía como nuestra única conexión con el mundo natural. Veía a otros residentes recibir visitas con flores y bombones de Pascua. Observaba sus rostros iluminarse con esa clase de alegría que proviene de ser recordado por personas que eligen recordarte, en lugar de profesionales a los que se les paga por cuidarte. La señora Jiménez, cuya demencia había progresado hasta el punto de que rara vez reconocía a nadie, se iluminó como una niña cuando su nieta llegó con fotos de una obra de teatro del colegio. «Mira, abuela», dijo la adolescente, su voz paciente y amable, a pesar de que la señora Jiménez había olvidado su nombre 3 veces durante la conversación. «Hice el papel principal, igual que tú en el instituto». El hecho de que la señora Jiménez no pudiera retener esta información no disminuía la dedicación de su nieta por compartirla. El amor no requería memoria para justificar su expresión, no exigía un compromiso intelectual para validar su valor. Esta chica de 17 años entendía algo que mi hijo adulto aparentemente había olvidado, que estar presente importa más que ser comprendido, que la presencia es un regalo que no requiere una comprensión recíproca para ser significativo. Empecé a escribir cartas que nunca tuve la intención de enviar, llenando cuadernos con palabras que desearía poder decir a las personas que habían dejado de escuchar. Largas cartas a Diego, explicando lo orgullosa que seguía estando de sus logros, lo agradecida que me sentía por los años en que habíamos estado unidos, lo mucho que echaba de menos la versión de él que me había llamado su mejor amiga y lo decía de verdad. Cartas a Sandra reconociendo que entendía su necesidad de priorizar a su propia familia, al tiempo que deseaba que pudiera encontrar un hueco en esa familia para una persona más que había querido a Diego más tiempo que nadie. Cartas a Sofía describiendo los sueños que había tenido para su futuro, la sabiduría que esperaba compartir durante su transición a la edad adulta, las historias sobre la infancia de su padre que la ayudarían a entender de dónde venía. Las cartas se acumulaban en el cajón de mi mesilla de noche como oraciones que se habían escrito en lugar de pronunciarse. La prueba de un amor que no tenía a dónde ir, excepto al papel, donde no podía avergonzar a nadie ni requerir respuestas que pudieran resultar inconvenientes. Elena nunca preguntó por mis escritos, pero a veces la sorprendía mirándome con la expresión de alguien que reconocía el valor terapéutico de las palabras que nunca serían leídas por sus destinatarios. La primavera dio paso al verano, y la ausencia de mi familia se extendió de meses a algo que se sentía permanente, irreversible, final. Otros residentes recibían visitas con regularidad, hijos que habían conducido horas para pasar las tardes jugando a las cartas, nietos que habían sacrificado planes de fin de semana para compartir historias sobre el colegio, los amigos y los detalles ordinarios de vidas que se vivían con entusiasmo y propósito. Pero mi registro de visitas permanecía vacío. Mi nombre nunca se anunciaba durante las horas sociales de la tarde. Mi buzón perpetuamente vacío, excepto por facturas médicas y notificaciones administrativas de la oficina de la residencia. Me había convertido en una mujer sin familia, una madre sin hijos que reconocieran su existencia, una abuela cuyo linaje había sido truncado por personas que habían decidido que la conexión genética no requería una relación continua. El dolor más profundo no era su ausencia, era la creciente certeza de que eran más felices sin mí, que la vida de Diego se había vuelto más simple, menos complicada, más manejable una vez que había delegado mi cuidado a extraños, que Sandra ya no tenía que navegar por la delicada política de incluir a la madre de su marido en las celebraciones familiares, que Sofía podía centrarse en su último año de instituto,
sin la carga de visitar a una abuela que representaba el envejecimiento, la mortalidad y la incómoda realidad de que la juventud no dura para siempre. Me habían borrado de su experiencia diaria tan completamente que me preguntaba si alguna vez pensaban en mí, o si mi internamiento en la residencia había sido tan exitoso que simplemente me había desvanecido de su conciencia como un problema que se había resuelto tan a fondo que ya no requería consideración. Pero en los momentos más oscuros de esa toma de conciencia, cuando la desesperación se sentía como ahogarse a la vista de todos, rodeada de gente que no podía salvarme, algo inesperado comenzó a agitarse en las profundidades de mi corazón abandonado. No era esperanza exactamente. La esperanza se sentía demasiado frágil para lo que estaba experimentando. Algo más sustancial, más peligroso, más permanente. Recordé la conversación que había tenido con mi abogado 3 años antes, los documentos que había firmado en presencia de testigos, las decisiones que había tomado sobre mi patrimonio y que nadie en mi familia se había molestado en discutir conmigo desde la muerte de mi marido. Habían asumido que mis asuntos financieros eran simples, directos, fácilmente gestionables por personas que nunca habían preguntado por los detalles. Pero yo había estado tomando decisiones cuidadosas durante más tiempo del que ellos imaginaban, protegiéndome de maneras que nunca se les había ocurrido investigar. Todavía tenía algo que ellos no sabían, algo que no se había compartido, porque no parecía importante mientras estaba sana, independiente, y era capaz de gestionar mis propios asuntos, algo que podría cambiarlo todo, si decidía usarlo. Y en el sofocante silencio de mi vida abandonada, rodeada de la evidencia del alivio de mi familia por mi ausencia, estaba empezando a pensar que quizás era hora de que aprendieran exactamente a quién habían elegido descartar. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Comenzó en pequeños momentos que otros podrían haber confundido con resignación, pero que yo reconocí como algo completamente diferente. La silenciosa acumulación de fuerza que llega cuando finalmente dejas de malgastar energía en personas que han demostrado no ser dignas de tu devoción. Dejé de esperar llamadas, no con gestos dramáticos o declaraciones entre lágrimas, sino con la simple comprensión de que mis tardes de los martes ahora me pertenecían a mí, no a la decepción del silencio que las había estado consumiendo durante meses. Empecé a usar ese tiempo para caminar por los pasillos, aprendiendo las historias de otros residentes cuyas familias también habían descubierto que el amor venía con fechas de caducidad que no se habían molestado en mencionar durante los años en que el cuidado fluía en una sola dirección. Estaba la señora Rodríguez, cuyos 3 hijos de éxito vivían a menos de 30 kilómetros, pero la visitaban una vez al mes, con la eficiencia obediente de quienes tachan tareas de una lista. Su hijo se había convertido en un cirujano prominente. Su hija mayor dirigía un bufete de abogados y la menor había montado un próspero negocio de restauración. Todos logros que la señora Rodríguez había apoyado a través de décadas cuidando a sus nietos, proporcionando préstamos de emergencia y ofreciendo un apoyo emocional incondicional durante sus luchas por establecer sus carreras. «Están muy ocupados», decía cuando otros residentes preguntaban por sus infrecuentes visitas, la misma explicación que yo había usado para justificar la ausencia de Diego. La gente importante tiene responsabilidades importantes. Pero empecé a entender que estar ocupado era una elección, que la importancia era a menudo una cuestión de prioridades más que de circunstancias. Los hijos de la señora Rodríguez tenían tiempo para torneos de golf, catas de vino y escapadas de fin de semana, pero de alguna manera no podían encontrar tiempo para más que sus visitas de obligación mensuales a la mujer que había hecho posible su éxito, Elena, que había estado observando mi cambio gradual de la desesperación a algo más duro y decidido. Comenzó a compartir su propia historia durante nuestras conversaciones nocturnas. Su hija vivía en Londres, a miles de kilómetros de la residencia de Madrid, donde Elena había sido internada después de un derrame cerebral que la había dejado temporalmente incapaz de gestionar sus medicamentos de forma independiente. Temporalmente, repitió Elena con un énfasis amargo. Eso fue hace 4 años. Mi fisioterapia terminó después de 6 meses. Mi rutina de medicación se estabilizó después de 1 año,
y mi médico me dio el alta para vivir de forma independiente hace 2 años. Pero de alguna manera, Londres está cada vez más lejos, y mi hija cada vez más ocupada con su nuevo marido y los hijos adolescentes de él, que requieren tanta atención. La independencia de Elena había sido restaurada, but su familia aparentemente se había acomodado al arreglo que la mantenía contenida de forma segura bajo cuidado profesional, mientras ellos seguían con sus vidas sin la complicación de una madre anciana que pudiera necesitar asistencia ocasional o compañía regular. Empecé a prestar atención a detalles que antes había pasado por alto, estudiando los patrones que gobernaban las visitas familiares como una antropóloga que documenta las costumbres de una cultura que intentaba comprender. Los residentes con las visitas más frecuentes eran invariablemente aquellos cuyas familias necesitaban algo: acceso a la pensión, firmas en documentos legales, información sobre pólizas de seguros o cuentas bancarias. La señora García recibía visitas semanales de su nieto, pero solo porque ella era su aval en los préstamos para sus estudios universitarios. Las visitas terminaban abruptamente después de que cada documento fuera firmado, a pesar de su evidente anhelo de una conversación más larga. El hijo del señor Martín aparecía mensualmente para gestionar las finanzas de su padre, revisando eficientemente los extractos bancarios y pagando facturas antes de marcharse con la expresión satisfecha de quien ha cumplido con sus obligaciones. Pero residentes como la señora Jiménez, cuya demencia la hacía legalmente incapacitada para gestionar cualquier asunto financiero, rara vez veían a sus familiares, excepto durante las fiestas importantes, cuando la culpa se hacía demasiado pesada de ignorar. La correlación entre utilidad y atención era imposible de pasar por alto una vez que empezabas a buscarla. Empecé a solicitar reuniones con la trabajadora social de la residencia, una mujer amable llamada Isabel, que se especializaba en ayudar a los residentes a navegar por las relaciones familiares que se habían complicado por las realidades del envejecimiento y el cuidado institucional. Durante nuestras sesiones, hacía preguntas cuidadosas sobre derechos legales, sobre la documentación requerida para diversas decisiones, sobre los procedimientos que regían los arreglos financieros cuando las personas mayores necesitaban ayuda para gestionar sus asuntos. ¿Le preocupa cómo su hijo está manejando sus finanzas?, preguntó Isabel durante una de estas conversaciones, su formación profesional alertándola sobre la posibilidad de que Diego pudiera estar explotando su acceso a mis recursos. En absoluto, respondí con sinceridad. Diego nunca ha estado involucrado en mis asuntos financieros. Siempre he gestionado todo de forma independiente, y eso no ha cambiado desde que estoy aquí. La sorpresa de Isabel era evidente en su expresión. La mayoría de los residentes necesitaban ayuda familiar con el banco, el pago de facturas y la gestión de inversiones, especialmente aquellos que lidiaban con los costes del cuidado a largo plazo, que podían agotar rápidamente los ahorros personales. Pero yo había mantenido el control total sobre mis recursos. Nunca le había transferido ninguna autoridad a Diego, a pesar de su obvia suposición de que el ingreso en un centro profesional significaba que él eventualmente tendría que asumir la tutela financiera. Eso es inusual, admitió Isabel. La mayoría de las familias han tenido esas conversaciones para cuando el ingreso se hace necesario. ¿Ha considerado hablar de sus arreglos financieros con su hijo, solo para asegurarse de que todos entiendan sus deseos y capacidades? Pero estaba descubriendo que mantener a Diego desinformado sobre mis asuntos financieros había sido una de las decisiones más sabias que había tomado en los últimos años. Sus suposiciones sobre mi desamparo se extendían más allá del cuidado físico a todos los aspectos de mi independencia, y estaba empezando a comprender que esas suposiciones podrían ser muy útiles si las circunstancias requerían que lo sorprendiera. Empecé a solicitar copias de mis informes médicos, aparentemente para entender mejor mi estado de salud, pero en realidad para confirmar que mis capacidades cognitivas estaban completamente documentadas como normales, que ningún médico había sugerido jamás que fuera incompetente para tomar mis propias decisiones. Los informes pintaban un cuadro claro de una mujer físicamente sana, cuyo ingreso en la residencia había sido social en lugar de médico, una elección basada en la conveniencia familiar en lugar de la necesidad médica.
Elena observaba mi creciente actividad, con la sonrisa cómplice de quien reconoce un comportamiento deliberado cuando lo ve. ¿Estás planeando algo?, observó una noche mientras yo organizaba la documentación que había estado recopilando en una carpeta que guardaba en el cajón de mi mesilla. Me estoy informando, respondí, lo cual era bastante cierto. Aprendiendo sobre cosas que nunca antes necesité saber. Pero la información puede ser preparación, y la preparación puede ser la base para la acción, y la acción puede transformar situaciones que parecen desesperadas en resultados que sirven a la justicia en lugar de a la conveniencia. Empecé a caminar más, usando el equipo de fisioterapia de la residencia, no porque necesitara rehabilitación, sino porque quería asegurarme de que mi fuerza se mantuviera adecuada para cualquier decisión que se avecinara. Participé en el programa de actividades con nuevo entusiasmo, demostrando unas capacidades cognitivas que nunca habían estado mermadas, pero que necesitaban ser visibles para los miembros del personal que eventualmente podrían ser llamados a testificar sobre mi competencia mental. Lo más importante, empecé a prestar una atención cuidadosa a las conversaciones a mi alrededor, escuchando a otros residentes hablar de sus relaciones familiares con la atención enfocada de quien recopila información sobre territorios enemigos. Aprendí qué abogados se especializaban en derecho de la tercera edad, qué trabajadores sociales tenían experiencia con el abuso financiero familiar, qué profesionales médicos entendían la diferencia entre un ingreso por conveniencia y una necesidad real de cuidado institucional. La biblioteca de la residencia se convirtió en mi segundo hogar, donde investigué precedentes legales que involucraban a padres ancianos que habían sido abandonados por sus hijos adultos, casos en los que se había asumido el control financiero sin la debida autorización, situaciones en las que las suposiciones sobre la competencia mental habían sido desafiadas por personas mayores que habían sido subestimadas por familias que habían dejado de verlos como individuos capaces de pensamiento y acción independientes. No estaba tramando una venganza. La venganza era demasiado burda, demasiado obvia, demasiado dependiente de la satisfacción emocional en lugar de los resultados prácticos. Me estaba preparando para la justicia, el tipo de corrección sistemática que restaura el equilibrio adecuado en las relaciones, que se han distorsionado por el egoísmo y las suposiciones de impotencia. Diego había cometido el error de creer que el internamiento físico equivalía a un control total, que mi residencia en el centro significaba que podía ignorarme de forma segura e indefinida sin consecuencias. Sandra había asumido que eliminarme de las celebraciones familiares eliminaba cualquier necesidad de considerar mis sentimientos o incluirme en decisiones que afectaran mi vida. Sofía había concluido que mi edad y mis circunstancias hacían que mis opiniones fueran irrelevantes para sus futuras elecciones. Pero todos habían olvidado algo crucial. Yo había estado tomando decisiones cuidadosas sobre mi vida y mis recursos durante 55 años antes de que Diego naciera. Había navegado por desafíos, resuelto problemas y protegido mis intereses a través de décadas de experiencia sobre las que nunca se habían molestado en preguntar o reconocer. Ya me habían subestimado antes. Jefes que pensaban que las mujeres no podían gestionar responsabilidades financieras. Vecinos que asumían que las madres solteras no podían criar hijos de éxito. Circunstancias que parecían diseñadas para derrotar a quienes carecían de la determinación, para demostrar que se equivocaban. La diferencia ahora era que ya no me importaba mantener relaciones con personas que habían demostrado que no valoraban mi presencia en sus vidas. Ya no necesitaba su aprobación, ni temía su decepción. Era libre de actuar en mi propio interés sin considerar cómo mis decisiones podrían afectar a gente que ya había decidido que mis sentimientos no importaban. Y esa libertad, estaba descubriendo, era el arma más peligrosa que una mujer subestimada podía poseer. Elena me encontró sonriendo una tarde mientras organizaba mi documentación, y me preguntó a qué se debía mi evidente cambio de humor. Acabo de recordar algo importante, le dije, y era la pura verdad. He recordado exactamente quién soy. Septiembre trajo ese tipo de aire fresco de otoño que siempre me había recordado a nuevos comienzos, a borrón y cuenta nueva, a segundas oportunidades.
Mientras caminaba por el pequeño jardín de la residencia, viendo cómo las hojas se teñían de colores que pronto alfombrarían el suelo, sentí algo que no había experimentado en meses. Expectación. No la esperanza desesperada que me había sostenido durante esas primeras semanas de abandono, sino la confianza firme de alguien que finalmente había decidido dejar de ser víctima de las decisiones de otros. Mi abogada llegó un jueves por la tarde, precisamente a las 2 en punto, tal y como habíamos acordado en nuestra conversación telefónica de la semana anterior. Margarita Robles, sin parentesco alguno con el señor Martín, nuestro residente financieramente útil, era una mujer de unos 60 años especializada en derecho de la tercera edad y que había construido su carrera sobre la base de que la edad a menudo trae claridad en lugar de confusión, sabiduría en lugar de incompetencia. Señora Marcela Santos, dijo, estrechándome la mano con la firmeza de quien reconoce la fortaleza cuando la encuentra, sin importar el entorno. Encantada de conocerla por fin en persona. Su llamada me intrigó bastante. Había elegido a Margarita cuidadosamente después de investigar a docenas de abogados a través del programa de acceso a Internet de la residencia. Su reputación representando a clientes mayores, que habían sido subestimados por sus familias, era exactamente lo que necesitaba. Y su historial de éxito en casos relacionados con la autonomía financiera y la manipulación familiar me había convencido de que era la defensora adecuada para lo que tenía en mente. Nos reunimos en la pequeña sala de conferencias de la residencia, un espacio que normalmente se usaba para reuniones familiares sobre planes de cuidados y conversaciones sobre altas. No se me escapaba la ironía de que estaba usando esta sala para planear algo que mi familia no tenía ni idea de que se avecinaba, algo que alteraría fundamentalmente las suposiciones sobre las que habían construido su cómoda distancia. Permítame empezar diciendo que estoy impresionada con su preparación, dijo Margarita, revisando los documentos que yo había reunido en los últimos meses. Sus informes médicos establecen claramente su competencia cognitiva, sus registros financieros demuestran una independencia total, y su documentación legal es más exhaustiva que la que mantiene la mayoría de la gente, incluso viviendo en sus propias casas. Se refería a la carpeta que había estado creando, repleta de pruebas de mi claridad mental, capacidad física y autonomía financiera. Cada conversación con Isabel, cada solicitud de informes médicos, cada interacción con el personal de la residencia, había sido cuidadosamente documentada, creando un registro irrefutable de que no era ni incompetente ni desvalida, a pesar de mi situación de vida actual. ¿Qué es exactamente lo que espera conseguir?, preguntó Margarita, recostándose en su silla con la expresión de quien se prepara para escuchar una historia que sospechaba sería interesante y legalmente compleja. Se lo conté todo, sobre el distanciamiento sistemático de Diego de mi vida, sobre las promesas que se habían evaporado como la niebla matutina, sobre los regalos de Navidad que nunca habían sido agradecidos, y las llamadas que simplemente habían cesado. Le expliqué cómo me habían transformado de querida matriarca familiar a obligación incómoda y a carga olvidada en el lapso de menos de un año. Pero lo más importante, le hablé de los arreglos financieros de los que Diego no sabía nada, de las decisiones legales que había tomado discretamente a lo largo de los años, mientras él asumía que mi modesto estilo de vida reflejaba unos recursos modestos. Describí las inversiones inmobiliarias que había hecho usando el dinero del seguro de vida después de la muerte de mi marido, la cuidadosa cartera de acciones que había construido a través de décadas de compras pequeñas pero constantes, las cuentas de ahorro que Diego nunca supo que existían, porque nunca había preguntado por mis asuntos financieros. Las cejas de Margarita se arqueaban cada vez más a medida que detallaba el verdadero alcance de mis recursos, las estructuras legales que había establecido para proteger mis bienes y, lo más importante, el testamento que había actualizado apenas 6 meses antes de mi ingreso en la residencia, un documento que Diego suponía que sería simple porque creía que había poco que heredar. ¿Me está diciendo que su hijo la ingresó en un centro de cuidado a largo plazo creyendo que usted tenía bienes mínimos y que nunca ha corregido ese malentendido?, preguntó Margarita, su compostura profesional, apenas ocultando lo que podría haber sido admiración. Él nunca preguntó. Respondí simplemente.
y yo nunca ofrecí información que no me fue solicitada. La verdad era que las suposiciones de Diego sobre mi situación financiera habían sido convenientes para ambos, de diferentes maneras. Él había podido ingresarme en la residencia sin sentirse culpable por los costes, porque creía que mis recursos eran limitados y que el cuidado institucional era la opción más económica para alguien en mis circunstancias. Yo había podido mantener el control total de mis bienes, mientras él permanecía felizmente ignorante de que su madre poseía los medios para tomar decisiones que él nunca había considerado. ¿Ha considerado la posibilidad de que su hijo fuera más atento si entendiera su situación financiera real? Preguntó Margarita, sondeando las motivaciones detrás de mi secretismo. Pero yo ya había superado el deseo de tener la atención de Diego. Los meses de silencio habían aclarado algo importante. No quería una relación que dependiera de mi utilidad, ya fuera financiera o de otro tipo. Si mi hijo solo podía valorarme cuando yo representaba un activo en lugar de una responsabilidad, entonces sus sentimientos no merecían ser cultivados o preservados. No estoy interesada en comprar afecto, le dije a Margarita. Estoy interesada en asegurar que las personas que han demostrado no ser dignas de mi consideración ya no estén en posición de beneficiarse de mis recursos, ni de hacer suposiciones sobre mis capacidades. Margarita asintió con la comprensión de quien ha llevado casos similares, clientes mayores que habían sido sistemáticamente ignorados o despreciados por familias que los veían como cargas, en lugar de personas merecedoras de respeto y consideración. ¿Qué quiere conseguir específicamente?, preguntó, abriendo su blog de notas para empezar a tomar apuntes. Esbocé mis objetivos con la precisión de alguien que había pasado meses pensando en cada detalle. Quería establecer documentación legal que probara mi competencia e independencia, asegurando que nadie pudiera afirmar que había sido manipulada o coaccionada para tomar decisiones contrarias a mis intereses. Quería crear una estructura fiduciaria que protegiera mis bienes de cualquier intento futuro por parte de Diego de reclamar autoridad sobre mis asuntos. Y lo más importante, quería modificar mi testamento de manera que enseñara a ciertas personas el coste de dar el amor por sentado. Esto es perfectamente legal, me aseguró Margarita. Y francamente, es el tipo de planificación que más personas mayores deberían llevar a cabo para protegerse de familiares que los ven como fuentes de una eventual herencia, en lugar de como individuos que merecen respeto. Pasamos 2 horas revisando mis acuerdos legales actuales y discutiendo modificaciones que lograrían mis objetivos, asegurando al mismo tiempo que todo se mantuviera legalmente sólido y éticamente apropiado. Margarita me explicó la documentación que necesitaríamos crear, los testigos requeridos para varias firmas y el plazo para implementar cambios que transformarían las suposiciones de mi familia en errores muy caros. Debo mencionar, dijo Margarita al concluir nuestra reunión, que su testamento actual, si no se modifica, le dejaría todo a su hijo. ¿Está preparada para la complejidad emocional de alterar ese acuerdo? Pero la complejidad emocional ya se había resuelto durante esos largos meses de tardes de martes, esperando llamadas que nunca llegaron, durante las fiestas celebradas en comedores institucionales, mientras mi familia disfrutaba de reuniones a las que ya no estaba invitada. Diego ya había demostrado cuánto significaba mi amor para él. Ya me había mostrado el valor exacto que le daba a 33 años de devoción maternal. Mi hijo tomó sus decisiones. Le dije a Margarita, ahora yo estoy tomando las mías. El trabajo legal llevaría varias semanas, durante las cuales yo seguiría viviendo exactamente como lo había hecho, participando en las actividades de la residencia, charlando con otros residentes, manteniendo la apariencia de alguien que había aceptado sus circunstancias con resignación. Diego continuaría su silencio, Sandra continuaría su indiferencia, y Sofía continuaría su suposición adolescente de que las personas mayores existían principalmente como inconvenientes a gestionar, en lugar de como individuos con pensamientos, sentimientos y voluntad propia. Pero bajo la superficie de la rutina, todo estaba cambiando.
Se estaban preparando documentos que asegurarían que mi independencia nunca más pudiera ser ignorada por personas que veían mi edad como una prueba de incompetencia. Se estaban reestructurando acuerdos financieros para proteger mis recursos de familiares que habían demostrado que no se les podían confiar responsabilidades emocionales, y mucho menos financieras. Elena observaba este proceso con la satisfacción de quien ve cómo se prepara metódicamente la justicia en lugar de exigirla emocionalmente. No tienen ni idea de lo que se les viene encima, dijo una noche mientras yo organizaba la última documentación que Margarita me había enviado para revisar. Esa es la idea, respondí. Las sorpresas son más efectivas cuando son completamente inesperadas. Había aprendido algo valioso durante mis meses de abandono, que ser subestimada era en realidad una forma de poder, que las personas que te descartaban como inofensiva eran más propensas a ignorar los preparativos que hacías justo delante de ellas. El hecho de que Diego no llamara no solo había herido mis sentimientos, me había dado meses de tiempo ininterrumpido para tomar decisiones sin interferencias ni preguntas de personas que podrían haber tenido opiniones sobre elecciones que eran solo mías. La mujer que mi familia había descartado se había ido, reemplazada por alguien más dura, más lúcida, más centrada en protegerse a sí misma que en complacer a los demás. Ellos habían creado esta versión de mí a través de su negligencia, sus suposiciones, su desdén casual por un amor que una vez fue incondicional, pero que había aprendido a poner límites. Y pronto la conocerían en persona, en circunstancias que nunca habían previsto, sosteniendo papeles que nunca esperaron ver, tomando decisiones que nunca imaginaron que ella fuera capaz de tomar. La única pregunta que quedaba era si reconocerían su propia obra cuando se encontraran con la mujer que su abandono había creado. La llamada llegó un martes de noviembre, exactamente 8 meses después de que Diego hubiera detenido sus contactos semanales. Pero esta vez, yo no estaba sentada junto al teléfono esperando una conexión que podría no llegar nunca. Esta vez, estaba en la sala común ayudando a la señora Jiménez a hacer un puzzle cuando Carmen se acercó con el teléfono inalámbrico y una expresión que no pude descifrar del todo. «Señora Santos, tiene una llamada», dijo, extendiéndome el teléfono con la cuidadosa neutralidad de quien ha aprendido a no hacer suposiciones sobre las comunicaciones familiares. Es su hijo. Por un instante, sentí un eco de la antigua Marcela, la mujer que lo habría dejado todo para correr hacia cualquier contacto con su hijo, agradecida por cualquier migaja de atención que él estuviera dispuesto a ofrecer. Pero esa mujer había sido sistemáticamente destruida durante meses de silencio, reemplazada por alguien que entendía que la gratitud desesperada era solo otra forma de impotencia. «Gracias, Carmen», dije, aceptando el teléfono sin prisa, sin la ansiosa desesperación que una vez había caracterizado mi actitud hacia las comunicaciones cada vez más raras de Diego. «Hola, Diego». «Mamá». Su voz tenía una tensión que no había oído antes, apretada por algo que podría haber sido pánico apenas contenido. «Necesito hablar contigo. ¿Estás bien? Quiero decir, ¿mentalmente? ¿Cognitivamente? ¿El personal de ahí no ha notado ninguna confusión o problemas con tu forma de pensar?» La pregunta revelaba mucho sobre sus suposiciones, su cómoda creencia de que mi silencio durante los últimos meses significaba que me había deteriorado en lugar de evolucionado, que mi falta de demanda de su atención indicaba una capacidad disminuida en lugar de un interés disminuido en mantener una relación que no me traía más que dolor. «Estoy perfectamente, Diego», dije, acomodándome en mi silla mientras la señora Jiménez seguía con su puzzle, su concentración imperturbable por mi conversación. «Mi mente está tan clara como siempre. ¿Por qué lo preguntas?» «Ha habido algún tipo de error», dijo, y pude oír el crujido de papeles al fondo, el barajar frenético de documentos que no tenían el sentido que él esperaba. «He recibido una llamada de una abogada, Margarita o algo así, diciendo que te representa. Habla de cambios legales, de acuerdos financieros que no entiendo. Mamá, ¿alguien te ha engañado para que firmes algo? ¿Se están aprovechando de ti?» La ironía era tan perfecta que casi me hizo sonreír.
Después de 8 meses tratándome como si fuera demasiado incompetente para merecer llamadas regulares, ahora a Diego le preocupaba que pudiera ser demasiado competente para ser manipulada, que mi claridad mental pudiera plantear problemas a unas suposiciones que nunca se había molestado en verificar. Nadie se ha aprovechado de mí, respondí con la tranquila certeza de quien ha pasado meses preparándose para exactamente esta conversación. Simplemente he estado haciendo algunos arreglos legales que protegen mis intereses y aclaran mis deseos. Seguramente no te opones a que gestione mis propios asuntos, ¿verdad? ¿Tus asuntos? El tono de su voz se elevó con algo cercano a la desesperación. Mamá, ¿qué asuntos? Pensé, quiero decir, los costes de la residencia, tu pensión limitada. Supuse que necesitabas ayuda para gestionar lo poco que tenías. ¿Qué acuerdos financieros podrías necesitar hacer? Y ahí estaba, la suposición que había gobernado cada decisión que había tomado sobre mi vida durante el último año. Diego me había ingresado en la residencia creyendo que estaba disminuida tanto financiera como cognitivamente, demasiado pobre para permitirse alternativas y demasiado confundida para defenderse. Su alivio por mi internamiento institucional no se debía solo a delegar mi cuidado. Se trataba de gestionar lo que él había asumido que era mi inevitable declive hacia la pobreza y la dependencia. Te equivocaste en tus suposiciones, dije, mi voz cargada con el peso de meses de claridad acumulada. Quizás si hubieras mantenido un contacto regular, si hubieras hecho preguntas sobre mis circunstancias en lugar de tomar decisiones basadas en tu propia conveniencia, tendrías una mejor comprensión de mi situación real. El silencio que siguió se alargó lo suficiente como para oír mi propio pulso, lo suficiente para que Diego comenzara a procesar las implicaciones de lo que acababa de decirle. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado, con la cuidadosa cortesía de alguien que se había dado cuenta de que podría haber calculado muy mal una situación que creía entender por completo. Mamá, quizás deberíamos vernos. Quizás debería pasarme esta tarde para que podamos hablar de lo que sea que esté pasando. Creo que puede haber alguna confusión sobre lo que estás intentando conseguir. Pero ya no estaba interesada en reuniones diseñadas para gestionar mis elecciones o conversaciones destinadas a redirigir mis decisiones hacia resultados que sirvieran a su comodidad en lugar de a mis intereses. El tiempo para su opinión había expirado junto con sus llamadas semanales. Se había evaporado durante las fiestas en las que había estado demasiado ocupado para incluirme. Se había perdido a través de meses de negligencia benigna que me habían enseñado exactamente cuánto le importaban mis sentimientos a la familia por la que había sacrificado todo. No hay ninguna confusión, Diego, dije, viendo a la señora Jiménez colocar con éxito una pieza del cielo en su puzzle, su rostro iluminándose con la satisfacción de las pequeñas victorias. Simplemente hay consecuencias. Las acciones tienen consecuencias. Las decisiones tienen consecuencias. Y la negligencia tiene consecuencias. Estás a punto de aprender sobre todas ellas. ¿De qué estás hablando? Ahora su voz transmitía un miedo inconfundible. El tono de alguien que se ha dado cuenta de que una situación que creía bajo control se le había escapado de las manos. Mamá, sea lo que sea que crees que he hecho, sea por lo que sea que estés molesta, podemos arreglarlo, podemos hablarlo, podemos hablarlo. La frase que había reemplazado al verdadero hablar en nuestra relación, la promesa que se había ofrecido y retirado tantas veces que había perdido todo significado. Pero hablar requería 2 personas que se respetaran lo suficiente como para escuchar. Y Diego había demostrado durante meses de silencio que mis pensamientos y sentimientos no merecían su atención, a menos que plantearan problemas para su cómoda suposición de que podía ignorarme de forma segura e indefinida. En realidad, Diego, no podemos arreglarlo, dije, sorprendida de lo tranquila que me sentía, de lo firme que se mantenía mi voz a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de explicar. Verás, arreglar las cosas requiere una relación continua, respeto mutuo, comunicación regular. Requiere tratar a las personas como si importaran incluso cuando no te son inmediatamente útiles. Tú elegiste un enfoque diferente. Podía oír su respiración,
Casi podía imaginarlo en su despacho o en su cocina, rodeado de la vida cómoda que yo había ayudado a hacer posible, comprendiendo finalmente que su distancia cuidadosamente mantenida de mis circunstancias podría haber ocultado información importante a la que debería haber prestado atención todo este tiempo. La abogada con la que hablaste representa mis intereses en la revisión de la planificación de mi patrimonio. Continué, cada palabra cuidadosamente elegida para la máxima claridad. Como descubrirás, tus suposiciones sobre mi situación financiera eran tan inexactas como tus suposiciones sobre mi necesidad de tu atención. He sido económicamente independiente durante toda esta experiencia, Diego. Elegí permanecer en la residencia porque me proporcionó la paz y la claridad que necesitaba para tomar algunas decisiones importantes sobre mi futuro. ¿Tu futuro?, repitió, y pude oír la comprensión incipiente de que el futuro de su madre podría no incluir automáticamente las provisiones financieras con las que él había estado contando, la herencia sobre la que nunca había preguntado, pero que aparentemente había estado asumiendo que eventualmente lo compensaría por cualquier mínimo esfuerzo que hubiera estado dispuesto a invertir en nuestra relación. Mi futuro, Diego. Los años que me quedan por vivir de acuerdo con mis propios valores y prioridades, rodeada de personas que realmente valoran mi presencia, en lugar de simplemente tolerarla por obligación. La residencia ha sido muy educativa. He aprendido a distinguir entre las personas que se preocupan por mí y las personas que se preocupan por lo que podría dejarles algún día. El silencio se alargó de nuevo, pero esta vez pude oír el sonido de su mundo tambaleándose. Sus cómodas suposiciones sobre el desamparo y la dependencia de su madre desmoronándose bajo el peso de la información que nunca se había molestado en recabar. Cuando finalmente habló, su voz era más débil, más cuidadosa, el tono de alguien que se había dado cuenta de que ya no controlaba una conversación que esperaba gestionar. «Mamá, no entiendo lo que estás diciendo. ¿Me estás diciendo que no necesitas estar en la residencia? ¿Estás diciendo que podrías haberte permitido otros arreglos? Estoy diciendo que podría permitirme muchos arreglos diferentes, Diego. Estoy diciendo que durante 8 meses te has sentido cómodo ignorando a una mujer que creías que estaba desamparada económicamente y en declive cognitivo. Estoy diciendo que tu alivio por mi internamiento se basó en suposiciones que nunca verificaste, porque nunca te importó lo suficiente como para hacer las preguntas correctas. Podía oírle moverse ahora, probablemente caminando de un lado a otro en la habitación donde había recibido mi llamada, su mente corriendo para calcular las implicaciones de haber ignorado sistemáticamente a una madre que aparentemente poseía recursos y capacidades que nunca había sospechado. Los documentos legales que Margarita está preparando asegurarán que mi independencia financiera esté debidamente protegida. Continué, mi voz manteniendo la calma firme de quien ha pasado meses preparándose para este momento. También asegurarán que ciertas personas aprendan el coste de dar el amor por sentado, de tratar a los miembros de la familia como problemas a gestionar en lugar de como personas a valorar. ¿Qué significa eso?, preguntó Diego, aunque sospechaba que estaba empezando a entender exactamente lo que significaba, empezando a captar que sus meses de cómoda distancia podrían tener consecuencias que nunca había considerado posibles. Significa, mi querido hijo, que abandonar a las personas que te quieren es una elección que tiene un precio, y algunas facturas llegan cuando menos te lo esperas. Vinieron al día siguiente, todos. Diego llegó primero, su habitual compostura profesional reemplazada por la energía frenética de alguien que intenta evitar un desastre que apenas empieza a comprender. Sandra lo siguió 20 minutos después, con su bolso de marca aferrado contra el pecho como una armadura que pudiera protegerla de conversaciones que nunca esperó tener. Sofía llegó la última, sacada del instituto con la hosca reticencia de una adolescente, obligada a participar en problemas de adultos que había asumido que nunca le afectarían directamente. Los observé reunirse en el aparcamiento de la residencia a través de mi ventana, observando su apresurada conferencia con el interés desapegado de quien estudia especímenes en un laboratorio. Diego gesticulaba enfáticamente mientras Sandra miraba su móvil, y Sofía se apoyaba en el coche con la indiferencia ensayada de la juventud,
que aún no ha aprendido que las consecuencias a veces atraviesan generaciones para cobrar deudas acumuladas a lo largo de años de crueldad casual. Elena se sentó a mi lado junto a la ventana, sus manos curtidas cruzadas en el regazo, observando el drama familiar desarrollarse con la satisfacción de quien presencia una justicia largamente demorada, llegando finalmente a su destino. Parecen preocupados, observó con un placer discreto. Deberían estarlo, respondí, sintiéndome notablemente tranquila para alguien que está a punto de alterar fundamentalmente la trayectoria de varias vidas. El miedo es una respuesta apropiada cuando te das cuenta de que has estado tomando decisiones basadas en información que nunca te molestaste en verificar. Margarita Robles había llegado una hora antes, su maletín lleno de documentos que transformarían suposiciones en errores caros, comodidad en consecuencias y negligencia en lecciones que podrían resultar educativas para personas que aparentemente habían olvidado el coste de dar el amor por sentado. La sala de conferencias parecía más pequeña con 5 personas apiñadas alrededor de su modesta mesa, pero yo había solicitado específicamente este escenario porque era la misma sala donde Diego había firmado mis papeles de admisión 11 meses antes, donde había hablado de arreglos temporales mientras sus ojos evitaban los míos, donde había demostrado su alivio al resolver el problema de mi existencia a través de la delegación profesional. «Señora Santos», comenzó Margarita, organizando sus papeles con la precisión metódica de quien ha orquestado revelaciones similares antes. ¿Empezamos con la revelación de su situación financiera? ¿O prefiere que abordemos primero las modificaciones del patrimonio? El rostro de Diego palideció ante la frase «situación financiera», mientras que la atención de Sandra se desvió bruscamente de su teléfono con el enfoque repentino de quien se ha dado cuenta de que lo que estaba sucediendo podría afectar directamente a su cómodo estilo de vida. Sofía parecía confundida. Su cerebro adolescente, aún procesando la posibilidad de que su abuela pudiera ser algo más que la carga indefensa que le habían enseñado a ver. «Empecemos por la situación financiera», dije, recostándome en mi silla con la confianza de quien ha pasado meses preparándose para este momento. Creo que es importante que mi familia entienda exactamente a quién han estado ignorando. Margarita abrió la primera carpeta, revelando extractos bancarios y resúmenes de inversiones que pintaban un cuadro de seguridad financiera que Diego nunca había sospechado. El dinero del seguro de vida de la muerte de mi marido, cuidadosamente invertido durante 3 años. La propiedad que había comprado en uno de los nuevos barrios en expansión de las afueras, donde las familias jóvenes estaban disparando los precios inmobiliarios. La cartera de acciones que había construido a través de décadas de compras pequeñas pero constantes en empresas que había investigado durante tranquilas tardes de domingo. El total de activos líquidos actualmente asciende a poco más de 800.000 euros, anunció Margarita con neutralidad profesional, con participaciones inmobiliarias adicionales valoradas en aproximadamente 450.000. Lo que eleva el patrimonio neto de la señora Santos a aproximadamente 1.250.000 euros. El silencio que siguió fue lo suficientemente profundo como para oír el sistema de ventilación del edificio encenderse, el sonido lejano de sillas de ruedas en el pasillo, los pequeños pitidos electrónicos que proporcionaban una constante música de fondo a la vida institucional. La boca de Diego se abrió y se cerró sin producir sonido, mientras que el rostro de Sandra pasó por una serie de expresiones que sugerían rápidos cálculos mentales sobre las implicaciones en su estilo de vida y las oportunidades perdidas. «¿Me estás diciendo?», logró decir finalmente Diego, su voz con la calidad estrangulada de alguien que intenta hablar mientras se ahoga, que has estado sentada en esta residencia durante casi un año con más de 1 millón de euros en patrimonio. He estado residiendo en este centro, corregí suavemente, tomando decisiones cuidadosas sobre mi futuro mientras aprendía exactamente cuánto valora mi familia, mi presencia en sus vidas. Los recursos financieros siempre han estado disponibles. Simplemente elegí no cargarte con información que nunca pediste.
Sofía miró de su padre a su madre y a mí con la comprensión incipiente de alguien que se da cuenta de que los adultos en los que había confiado para entender el mundo habían estado operando con información fundamentalmente errónea. «Espera», dijo, su franqueza adolescente cortando la educada confusión que había paralizado a sus padres. «Abuela, ¿podrías haber vivido en cualquier sitio? ¿Podrías haberte quedado en tu casa o mudarte a una de esas residencias de lujo? ¿Y elegiste quedarte aquí?» «Elegí quedarme aquí», confirmé, «porque aquí es donde aprendí a distinguir entre las personas que se preocupan por mí y las personas que se preocupan por lo que podría dejarles algún día. Aquí es donde descubrí que ser ignorada puede ser en realidad un regalo, porque proporciona claridad sobre relaciones que de otro modo podrían permanecer empañadas por la obligación y el falso sentimentalismo». Margarita abrió la segunda carpeta, revelando los documentos de planificación patrimonial que habían provocado la llamada de pánico de Diego. «La señora Santos ha modificado su testamento para reflejar su comprensión actual de las relaciones y prioridades familiares», anunció. «La versión anterior, que dejaba todo a su hijo, ha sido modificada para alinearse mejor con sus valores y experiencias». Diego se inclinó hacia adelante con la atención desesperada de quien intenta prevenir una catástrofe financiera. «¿Modificada cómo?» «La mayor parte del patrimonio de la señora Santos será ahora donada a organizaciones que prestan servicios a personas mayores que han sido abandonadas por sus familias», explicó Margarita con la suave crueldad de quien administra justicia disfrazada de procedimiento legal. «Además, se ha establecido un importante fideicomiso para financiar programas que ayudan a los residentes a mantener la dignidad y la independencia a pesar de la negligencia familiar». El color desapareció del rostro de Sandra mientras calculaba las implicaciones de ver más de 1 millón de euros desaparecer en causas benéficas, en lugar de aumentar el estilo de vida de su familia, de las formas que aparentemente había estado anticipando. «Pero seguro», dijo, su voz tensa por un pánico apenas controlado. «Seguro que todavía hay algo para Diego. Para Sofía, la familia debe cuidar de la familia». La ironía de Sandra invocando la lealtad familiar era tan perfecta que casi me hizo reír. Aquí estaba una mujer que me había excluido sistemáticamente de las celebraciones familiares, que había enviado sus recuerdos a través de su marido en lugar de coger el teléfono ella misma, que me había tratado con la educada indiferencia que podría mostrar a una vecina cuyo nombre no recordara. Ahora estaba descubriendo que la lealtad familiar era una calle de doble sentido, y que ella había estado viajando en la dirección equivocada durante casi 1 año. «Hay una provisión para la familia», dije, mi voz con la suave autoridad de quien ha aprendido a ejercer el poder sin levantar la voz. «Sofía recibirá fondos para su educación universitaria, porque creo en invertir en el futuro de los jóvenes, incluso cuando aún no han aprendido a valorar a las personas que los quieren. Es posible que la sabiduría llegue con la edad y la experiencia». El alivio de Sofía fue visible, pero Diego y Sandra continuaron con cara de desolación mientras procesaban la magnitud de lo que habían perdido por su suposición de que podían ignorarme de forma segura e indefinida. En cuanto a Diego, continué, observando cuidadosamente el rostro de mi hijo para ver su reacción a lo que vendría a continuación. Recibirá exactamente lo que ha demostrado que vale mi amor para él durante los últimos 8 meses. Nada. La palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia que se había estado gestando durante meses, como la culminación de cada llamada no devuelta, cada fiesta perdida, cada desdén casual hacia la mujer que lo había sacrificado todo para criarlo. El rostro de Diego pasó por una serie de expresiones: sorpresa, incredulidad, ira y finalmente, algo que podría haber sido el reconocimiento de unas consecuencias que nunca había considerado posibles. «Mamá, no puedes hablar en serio», dijo, su voz transmitiendo la desesperación de quien se ha dado cuenta de que las suposiciones cómodas pueden transformarse en errores muy caros. «¿Esto es porque no he llamado lo suficiente? ¿Porque he estado ocupado con el trabajo y las responsabilidades familiares? ¿Vas a desheredarme por unas llamadas telefónicas?» Pero seguía sin entenderlo. Seguía reduciendo meses de abandono sistemático a simples fallos de comunicación
en lugar de a elecciones fundamentales sobre qué tipo de hijo quería ser, qué tipo de relación valoraba, qué tipo de amor estaba dispuesto a ofrecer a la mujer que le había dado todo. No te desheredo por las llamadas, Diego, dije, mi voz firme con la certeza de quien ha pasado meses reflexionando sobre cada aspecto de esta decisión. Te desheredo porque has pasado el último año demostrando que no me consideras tu familia. No puedes reclamar derechos de herencia de alguien a quien has excluido sistemáticamente de tu vida. Margarita cerró sus carpetas con la satisfecha eficiencia de quien ha impartido justicia con éxito disfrazada de proceso legal. Los documentos son legalmente vinculantes y han sido debidamente firmados y certificados ante notario. La competencia cognitiva de la señora Santos ha sido exhaustivamente evaluada y documentada. Estas decisiones reflejan sus claros deseos sobre cómo debe distribuirse su legado. Diego hizo un último y desesperado intento de salvar algo de los escombros de sus suposiciones. ¿Qué haría falta para que cambiaras de opinión? ¿Qué quieres de nosotros? Pero yo ya no quería nada de ellos. Los meses de silencio me habían enseñado que el afecto genuino no se puede negociar ni comprar, que el amor ofrecido bajo la amenaza de la desheredación no era amor en absoluto, sino simplemente otra forma de manipulación. No quiero nada de ti, Diego, dije, sorprendida de lo en paz que me sentía, de lo completa que parecía esta resolución después de meses de dolor y planificación. Quería algo contigo, una relación, una conexión, el reconocimiento de que todavía importaba incluso después de dejar de ser útil. Pero tú elegiste de otra manera, y ahora yo también elijo de otra manera. Se fueron en silencio, sin protestas dramáticas ni intentos de reconciliación entre lágrimas. Quizás entendieron, finalmente, que algunas consecuencias son permanentes, que algunas elecciones no se pueden deshacer con disculpas o promesas de atención futura. Quizás reconocieron que la mujer que habían abandonado había aprendido a valorarse a sí misma de maneras que hacían que su aprobación fuera irrelevante. Elena me encontró más tarde esa noche, sentada junto a nuestra ventana, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos dorados y carmesí que me recordaban a nuevos comienzos en lugar de finales. ¿Cómo te sientes?, preguntó, acomodándose en su silla con la cómoda intimidad de quien había sido testigo de mi transformación de víctima a vencedora. Libre, dije, y era la pura verdad, por primera vez en años, completamente libre. Había aprendido algo valioso a través de mi experiencia de abandono y recuperación, que la dignidad no necesita público, que la autoestima no depende del reconocimiento de los demás, y que, a veces, el mayor regalo que las familias negligentes pueden darte es la claridad que proviene de entender exactamente quiénes son bajo las obligaciones y expectativas que normalmente enturbian esas relaciones. Diego me había enseñado que el amor sin respeto no vale nada, que la proximidad sin afecto es meramente geografía, y que ser descartada puede ser en realidad una liberación si eres lo suficientemente fuerte como para verlo con claridad. Era más fuerte de lo que nunca había imaginado, más sabia de lo que me habían atribuido, y finalmente libre para vivir de acuerdo con mis propios valores en lugar de la conveniencia de otros. La residencia se había convertido en mi hogar por elección en lugar de por circunstancia, rodeada de personas que se habían ganado mi afecto a través de un cuidado genuino en lugar de una conexión genética. Y mis recursos servirían a causas que honraran la dignidad en lugar de permitir la ingratitud. Era, me di cuenta, exactamente el final que me había ganado a lo largo de 55 años, aprendiendo que a veces la justicia no llega a través de la venganza, sino a través del simple acto de negarse a dejar que otros determinen tu valor. Algunas historias terminan con una reconciliación, pero las mejores terminan con el respeto por una misma.